Me puse a buscar ondas y vibraciones inalcanzadas, a idear instrumentos para captarlas y transmitirlas. Esta es la primera parte de la máquina, la segunda graba, la tercera proyecta. No necesita pantallas ni papeles, sus proyecciones son bien acogidas por todo el espacio y no importa que sea de día o de noche. Adolfo Bioy Casares, la invención de Morel. ¿Qué es al fin y al cabo lo que llamamos real? ¿Qué tan diferente podría ser para nosotros una perfecta proyección que replique al detalle la vida humana de este mundo que suponemos natural y jamás tocamos? Esto del límite de la realidad no es una cuestión nueva ni reciente para la humanidad. Platón, Descartes o Kant, como por ejemplo, han sabido dudar de la veracidad de lo que entendemos por real. La realidad es frágil, pero tanto más real y estable si es nuestro mundo interno, el que cae en el dominio de nuestros sentimientos, deseos y pensamientos. Los límites entre lo externo y lo interno pueden ser muchas veces difusos. Existe un límite, una membrana que los separa y son la imaginación y la creatividad las que pueden trasponer esta delgada barrera entre la fantasía y lo cotidiano. Es en esa pequeña frontera que transcurre el cine de Eliseo Subiela. Quiero contarte parte de mi vida, porque tiene que ver con vos. Porque no sé si más adelante voy a tener ganas de contártela. Recuerdo que siendo aún muy joven, solo un chico, la condición económica de mi familia nos impedía acceder a la televisión por cable, y eso en un pueblo olvidado del interior de Argentina en los 90 significaba tener acceso únicamente a la televisión pública, la cual nunca se caracterizó por presentar un cine de estreno o taquillero, sino más bien todo lo contrario. Y ahí, entre clásicos y cine de serie B, tuve la oportunidad de encontrarme con Eliseo Subiela, encuentro que cuando lo pienso moldeó mi amor al cine desde mi más temprana infancia. ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pero a mí la que más me importa es para qué estoy aquí, ¿no? Y creo que mi respuesta es para hacer cine. Y para... Eliseo Subiela, don Eliseo para los amigos. Llegó a este mundo días después de la Navidad del 44 y nos acompañó en esta proyección holográfica terrenal hasta la tarde de la Nochevieja del 2016. Crecido en el barrio acomodado de Palermo, con un padre que, doliente del corazón, evitaba a toda costa sentir emociones intensas, y una madre obligada a un encierro casi permanente por sus constantes jaquecas, el pequeño Eliseo creció en la tristeza y la oscuridad casi obligatoria, rasgos que se van a hacer muy presentes en el punto alto de su filmografía. A los 17 filmó en un proceso de varias semanas su primer cortometraje, Un largo silencio, que mientras nos muestra imágenes reales de los internos del hospital psiquiátrico José Tiburcio Borda, nos narra en off la historia de abandono y las tristezas de los mismos. Subiela prácticamente habitó en ese hospital las semanas de producción, rescatando notas e historias en un escenario al que volvería luego para filmar Hombre mirando al sudeste y también su última película, Paisajes devorados, que es una obra casi autobiográfica en tono poético. En 1980 logra el primer estreno comercial de un largometraje de su factura, que fue La conquista del paraíso, película que de hecho resulta bastante mala y hasta incómoda de ser vista, hito que él solo lograría repetir con la terrible Rehén de ilusiones del 2010. Estas dos son películas bastante olvidables y lejos de las probadas capacidades de Subiela. Aún así, en aquel primer estreno ya es posible ver esa construcción de personajes escapados de cuentos y atisbos de esa delgada membrana que nos mantiene dentro de esta realidad, donde durante años el director se dedicaría a encontrar pequeñas fisuras
para lograr de a poco transportarnos a ese limbo entre lo surreal y lo costumbrista. Amén de que La Conquista del Paraíso fuera rodada casi en su totalidad en mi querida provincia de Misiones, con su jungla verde y tierra roja que también supieron lucirse en ese sistema Etzmancolor. Igual este parece un buen momento para una pausa y aclarar que yo no completé la filmografía del director a quien le estoy dedicando estas palabras. Mis limitadas habilidades para hurgar en el internet más profundo, sumado a la incompletitud de todos los catálogos de las plataformas de cine online, me pusieron bastante difícil acceder a películas como No te mueras sin decirme a dónde vas o Pequeños Milagros, en una calidad que no ofenda a las retinas ni los oídos de los hombres de bien, y que terminen así por convertirlas más en un castigo que en un disfrute, por lo que todo lo que estoy diciendo puede resultar algo incompleto, pero al fin y al cabo digamos que la vida también es un transcurrir incompleto, por lo que me permito la licencia de generalizar un poco. ¿Usted qué cree? Rantés, usted es un reverendo hijo de puta. Un simulador hijo de puta que además está más chiflado que un hijo de puta. A mi madre le causaría mucha gracia sus afirmaciones. Habrá sido alguna noche de domingo en la madrugada, hora en que los chicos que aspiran a ser personas decentes al llegar a la vida adulta ya están durmiendo, que encendí la maltrecha tele de 20 pulgadas que teníamos en la sala de estar de mi casa. Y ahí me encontré con Rantés y el Dr. Dennis en una extraña charla sobre los orígenes de Rantés, quien decía haber llegado de algún otro lejano lugar del universo. Me pregunto igual qué tanto de aquella cinta logré comprender entonces, pero la imagen de un joven con una inexplicable nostalgia en su voz y en su postura, desarmando un cerebro humano como si fuera barro abajo del chorro de una canilla, no es una imagen que se iba a ir de mi mente tan fácilmente. De alguna forma extraña quedé prendado con Hombre mirando al sudeste. Me resultaba mágica, misteriosa y hasta prohibida, ya que no recuerdo antes haber visto una película donde pudieras ver tetas y cadáveres desnudos, lo que era toda una revelación para la plastilina encefálica de cualquier niño suburbano de 8 años. Me tomaría 10 años reencontrarme con esta película y ese segundo encuentro sería aún un poco más intenso, ya que el notar que en cierto grado toma elementos de la invención de Morel, de Bioy Casares, novela y autor que conocí en la secundaria y me acompañó desde entonces, le agregó a la película nuevas dimensiones para un film que hasta entonces me resultaba incalificable. Rantés aparece en un hospital psiquiátrico y afirma venir de otro mundo, ser una proyección holográfica de una civilización técnicamente avanzada y exclusivamente racional, que ha llegado hasta nuestro mundo en una misteriosa misión que lo obliga a pasar horas viendo fijo en dirección sudeste, transmitiendo datos desde el Hospital Borda. Argumento que sería asquerosamente plagiado por Ian Softly en 2001 para su técnicamente correcta Keypex, versión que ciertamente es entretenida y está enriquecida por la actuación de Kevin Spacey, pero que lejos está de los logros artísticos, poéticos y filosóficos de su original rioplatense. Rantés, el extraterrestre interpretado por el tempranamente fallecido Hugo Soto, se supone que es un observador externo e imparcial de todas las particularidades de la humanidad. Trata inútilmente de comprender el alma y los sentimientos, hurgando entre los sesos de cadáveres y la mente del Dr. Dennis. Su extrema racionalidad le pone un límite frente a los hombres que sufren, son felices o aman sin entender el porqué. Y aun si se ignorara su supuesta procedencia extraterrestre, esta extrema racionalidad lo convierte en el único personaje realmente cuerdo. Pero es eso mismo lo que determina que sea tratado como un enfermo. El misterio que envuelve la figura de Rantés se acrecenta con el avance de la cinta. No sabemos de dónde viene o si de verdad es un extraterrestre o incluso hasta una segunda venida de Cristo.
y aun cuando el doctor logra vincularlo a un pasado completamente terrenal, esto solo logra agigantar su misterio. La cordura de los personajes e incluso del espectador son puestas a prueba. Rantes es capaz de mostrar sus poderes de extraterrestre para luego caer en los brutales castigos de una burocracia que lo condena a la muerte espiritual del dopaje hasta el día de su muerte física, como desmedido castigo al ejercicio de su libertad. Un Cristo extraterráqueo con una enseñanza que se queda encerrada tras los muros de un hospicio, tan humano y marginal como cualquier otro marginal humano. Entre Buenos Aires y Montevideo respira el Río de la Plata, ese centro del universo de la argentinidad que ignora y hasta olvida a los que no estamos ahí. Es el escenario de la poesía, la música, el amor y la muerte, lo surreal y lo cotidiano que forman la sangre misma que corre por las venas de Oliverio. Un poeta que no escribe, acosado por una muerte que no lo mata, en búsqueda de una mujer que lo pueda hacer volar. El lado oscuro del corazón es, para mí, y sacrificaría una gónada en defensa de esa opinión, la mejor película de Eliseo Subiela. El surrealismo y la magia llenan una historia que de tan común pudiera llegar a aburrir, la de un escritor desahuciado enamorado de una prostituta cara. Conversaciones con la muerte que se calza en la piel de Nacha Guevara, sandeces y nostalgia. Poemas de Benedetti también, que he de confesar lejos está de ser un autor de mi agrado. Todo esto reunido bajo la genialidad de Subiela se convierten en una pieza cinematográfica fundamental de la filmografía argentina. Oliverio es un bohemio patético que vende sus poemas cursis a cambio de comida a un panchero que los utilizará en sus conquistas. Panchero al que, dicho sea de paso, le sobran las pintas de depredador sexual al estilo de Harvey Weinstein. Un poeta que podemos encontrar recitando versos por monedas en los semáforos o charlando con las vacas en esa mágica normalidad. El límite de lo cotidiano impuesto a un hombre que busca por todos los medios trascender a su realidad en el abrazo de una mujer que lo haga volar, mientras por el camino va descartando a todas aquellas que no lo ayudan a cumplir ese cometido. Yo supe desde el primer momento que Estela era portadora de una llave. No sabía entonces qué puerta iba a abrirme, a dónde daría esa puerta. Pero al menos en mi vida, desde ese día, había una puerta. Últimas imágenes del naufragio se construye como una parábola de la Argentina que se arrimaba a los 90 en medio de una crisis de hiperinflación, pero que aún así no esperaba lo que aún estaba por venir. Realmente el año 89 puede ser considerado la última imagen antes del naufragio del país. En esta cinta todos los personajes están buscando una salida, un escape, o al menos una pequeña esperanza que los mantenga calmados y caminando en el trayecto que los separa de su Matarife. Roberto encuentra esa esperanza en la posibilidad de escribir una novela que eventualmente se convierta en un éxito de ventas. Y en su transcurrir conoce a Estela, una joven suicida que se convertirá junto con su familia disfuncional en una inspiración para escribir esa fuga. Y mientras él busca una salida en la familia de Estela, todos ellos buscan una salida en él. Desde literalmente construir un avión y salir a volar para nunca más volver, robar una funeraria o plantar zapallos. Cualquier alternativa parece buena frente a una quietud de los tiempos que si se mueven lo hacen para retroceder. La crisis y el realismo del conurbano bonaerense de los años 80, habitado por personajes costumbristas salidos de cuentos fantásticos, y Subiela juega al límite entre las posibilidades del surrealismo y el neorrealismo al mejor estilo italiano. En mi vida no encuentro nada interesante antes de Elvira.
En el 2008, Subiela nos traería una obra que, aún sin ser la peor de su filmografía, iba a dejar claro que ya los años mozos habían quedado atrás, pero que todavía el amor, la muerte, el sexo y la magia podían complementarse en una película que no pasa desapercibida. Si se la cataloga en un género, la cantidad de sexo y escenas de desnudos completos dejan a No mires para abajo en la categoría de dramática y erótica. Etiqueta que ciertamente no le queda mal, pero que bien le vendría a agregar que es también tántrica, un disfrute lento con un final extraño, pero que resulta hermosamente gratificante. La cinta resulta en una metáfora de cada coito de sus protagonistas que llegan a dar la sensación de que se la pasan cogiendo y nada más, pero esto sin llegar a resultar nunca de mal gusto ni incómodo para el espectador. Vamos a la cama. No, a la cama no. Eloy, el muy joven protagonista, durante el día se dedica a colocar las lápidas en el cementerio de su localidad y, apesadumbrado por la reciente muerte de su padre, durante las noches camina sonámbulo por los techos hasta literalmente caer directo sobre la cama de Elvira, una mujer que le enseña el goce casi divino del sexo tántrico. Eloy representa con todo al Thanatos, obsesionado con la muerte de su padre y la muerte misma, territorio en el que habita para ganarse la vida. Elvira es el puro Eros, el goce de la atracción sexual que llega a rozar lo sublime. A Eloy, el cuerpo de Elvira le resulta alucinógeno, lo teletransporta a las más bellas ciudades del mundo en la 71ª penetración. Eros por un momento vence al Thanatos para luego irse, dejando a un Eloy que vuelve a quedarse solo, incompleto pero satisfecho. No, es esta visión de una realidad todo el tiempo sospechosa, ¿no? Que no es exactamente lo que vemos ni lo que... Siendo tan cortos de vista, con tan mal oído como tenemos, y con una percepción tan limitada, bueno, la realidad es mucho más, ¿no? Así como en la novela de Bioy Casares, Morel había logrado reproducir la existencia humana proyectándola sobre el vacío para poder por fin vencer a la muerte, Subiela logró proyectar su mundo interno lleno de alegorías y rarezas sobre nuestra realidad, consiguiendo un maridaje perfecto entre ambos mundos, que es un logro pocas veces visto en el cine de pretensión artística. Mujeres y sueños van de la mano en la obra de Subiela. Sus personajes femeninos no son solo objeto de deseo e interés por los hombres, sino que se manifiestan como personalidades capaces de transponer el límite de lo físico, sea en el sexo, el amor o la muerte. Dentro de mi limitada cultura cinematográfica se me vuelve bastante complicado, o hasta imposible diría, encontrar directores sudamericanos del tipo y talle que fuera Subiela. Su cine hizo escuela y de hecho literalmente fundó escuela en Argentina en el Instituto del Cine Liceo Subiela. Fue un cineasta que en planos limpios y prolijos, con historias extrañas pero que son perfectamente posibles en cualquier barrio, logra romper con naturalidad el límite de la realidad, o que más bien con maestría logró sacar al mundo físico lo que encierra ese mundo onírico de lo surrealista. ¿Y qué les diría? Lo que digo siempre, que lo hagan con amor, con pasión y con rigor, ¿no? Y sin miedo.